el acto de amor más grande de la historia de la humanidad. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, muriendo en mi lugar, ocupando mi lugar en una cruz allá en el Calvario. El acto del renunciamiento más grande de la historia, que siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre, siendo santo se hizo pecador por amor a mí, por amor a la humanidad. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran en sus últimos capítulos aquella escena tremenda ocurrida hace poco más de 2000 años atrás, que es lo que estamos celebrando en estos días, Semana Santa. Tanto Mateo como Marcos, Lucas nos hablan de aquel Cristo que significa Mesías, que significa ungido, Jesús, que significa Salvador, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que hacía 33 años atrás había nacido en ese entonces en un pesebre allá en Belén, en Judea. Ya al final de su ministerio terrenal, nos narran los evangelistas que estaba muriendo en una cruz, en un lugar que se llamaba el Monte de la Calavera, conocido también como el Gólgota, crucificado en el medio, entre dos ladrones, entre dos delincuentes. Muchas veces me pregunté por qué en el medio, porque justamente ese es el propósito de Dios, mediar, ayudarnos, ponernos en relación con Dios. Él estaba en el medio de dos personas, porque Él vino a mediar por la humanidad. Ahí estaba Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, entregando su vida por la humanidad con los brazos extendidos, abiertos en aquella cruz, como si así fuera, y así lo es, abrazando a toda una humanidad, como que en esos brazos, en ese pecho, en ese corazón, en ese alma, en ese espíritu, cabían y cabe toda la humanidad. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él dijo algunas palabras en estos días que estamos celebrando Pascua, donde hablamos y recordamos la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo colgado literalmente en ese madero, allí crucificado, aún en esa condición endeble, en esa condición débil, porque ya había sido pasado por juicio horas antes, ya había sido torturado, abofeteado, burlado. Le habían puesto una corona de espinas, le habían golpeado en la cabeza, además de llevar muchos kilómetros desde el lugar de su juicio hasta el Monte de la Calavera, hasta el Gólgota, la cruz, tu cruz, mi cruz. Estaba en una condición débil, ya casi sus palabras salían sin fuerza, su cuerpo físico ya no daba más, el aliento de vida ya lo estaba abandonando. Pero aún así, en esa condición, me estremece el alma, me estremece el espíritu, que aún así en esa condición Él estaba salvando. Dice que habían dos delincuentes, uno a su derecha, otro a su izquierda, y uno de ellos lo injuriaba y se burlaba de Él, y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, y baja también a nosotros, bájanos a nosotros también. Pero del otro lado había otro que había entendido quién era el que estaba en el medio. Del otro lado había otro que había entendido quién era el que estaba muriendo. No era nada menos y nada menos que Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice, le reprende, lo reta, se enoja con su amigo del otro lado y le dice: ¿por qué hablas así? Vos y yo estamos en la misma condición. Estamos nosotros pagando el precio por nuestros delitos, pero este hombre justo ningún mal hizo. Y ahí muriendo también reconoció que Jesús era Salvador. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, aún en esa condición débil, con sus brazos abiertos, seguía salvando. Y le dijo: de cierto te digo. Porque del otro lado, al lado de él, había una persona que se estaba reconociendo, que reconocía su necesidad de Dios. Y le dice Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Ese hombre pasó de muerte a vida, de un infierno que le esperaba a una gloria eterna en solo segundos, porque se reconoció pecador delante de Dios. Y Jesús cumpliendo su propósito, aún en su debilidad física, pero salvando. Cuanto más hoy, sentado o está allá a la diestra del Padre, puede otorgarte salvación y vida eterna. Pero también otra de las palabras de Jesús era una palabra muy importante, liberando un perdón para sus verdugos. Él decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Estaba siendo torturado, estaba siendo maltratado, en ese momento estaba muriendo en una cruz, pero él allí otorgando perdón por sus verdugos, perdonando a la humanidad. ¡Qué tremendo acto! ¿Cuánto nos enseña esto? Para que nosotros también podamos perdonar a los que nos ofenden. Porque dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios puede perdonar la nuestra. Pero qué ejemplo más grande del poder de Dios para con nuestra vida y del amor de Dios, perdonándonos aún allí, muriendo por nuestros pecados, siendo nosotros sus verdugos, muriendo por nuestra causa, porque hoy tenemos salvación por ese sacrificio, perdonando, liberando perdón. Palabras tremendas dichas desde el mayor de los púlpitos, desde el mayor de los areópagos, desde el mayor lugar, que es la cruz del Calvario, liberando perdón. Pero otra de las palabras que Jesús también dijo, consumado es, hecho está. Consumado es, hecho está. Él vino con un propósito para lograr la salvación de nuestras almas. Y allí, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por los pecadores, Él estaba consumando, logrando la salvación. El sumo pontífice, poniéndose como un puente entre nosotros y Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, es ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Él estableció ese puente que nos lleva a Dios. Él dijo: consumado es. Mi amigo, mi amiga, ya está tu bendición, ya está tu salvación, ya está la liberación, ya está tu paz, ya está tu gozo, ya está tu vida eterna pagada. Dios tiene el poder. Jesús dijo: consumado es, hecho está. Es como decirle al diablo: llegaste tarde, ya salvé la humanidad. Qué tremendo. Otra de las palabras que él dijo en la cruz era: Elohim, Elohim, lama sabactani. Por un momento él fue abandonado de su Padre Dios. Fue abandonado por un leve momento, pequeño momento. Fue cuando él cargó el pecado de toda la humanidad. Fue cuando en ese momento él cargó tus pecados, mis pecados, el pecado de toda la humanidad sobre sí, muriendo por él y derramando su sangre para limpiarnos, para que vos y yo ya no tengamos que cargar con el peso del pecado, de una conciencia que nos mantiene lejos de Dios, sino podamos recibir salvación y vida eterna por medio de Cristo. Qué hermoso estos días poder recordar la vida, lo que fue Jesús. 30 años viviendo una vida como judío, 3 años de pasión predicando su palabra, anunciando salvación, su vida, su pasión y su muerte. Y también saber que Él resucitó. Y su resurrección la comprobaron no solamente sus amigos, sino también sus enemigos. Se apareció vivo a más de 500 personas por muchísimos días antes de ascender a los cielos. Él resucitó y hoy vive para darnos salvación y vida eterna. Que estas Pascuas, que esta Semana Santa sea una oportunidad para que podamos acercarnos más a Dios y aceptar ese sacrificio, pasar por ese puente que nos acerca a Dios, que se llama Jesucristo.